un tiempo con Dios para meditar todo el día. La obra que verdaderamente agrada a Dios. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 28 al 30. Y dice la palabra de Dios: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Cuando leemos en NTV, dice: nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Por eso, la obra que verdaderamente agrada a Dios. ¿Cuál es la obra que verdaderamente agrada a Dios según estos versículos? Creer en Jesús, confiar en Él. Esa es la obra, no dice las obras, no es plural, es singular. Es creer en su Hijo y confiar en Él. Esa es la obra. Esa es la obra que verdaderamente agrada a Dios Padre. Pero miremos un poco el contexto de estos versículos. Ellos estaban preguntando en qué podían hacer para ser salvos. Mira, dice: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Plural, las obras. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras? Ellos le estaban preguntando a Jesús, era qué podían hacer para ser salvos. Querían hacer algo porque el hombre siempre ha creído que si simplemente hace algo, si él mismo se ocupa en hacer alguna cosa, puede salvarse. Las religiones y los que no practican una religión, que viven solos, los que no se congregan, los que dicen que no hay necesidad de una iglesia, también creen que ellos, portándose bien, entre comillas, tratando de hacer buenas cosas, se salvan. Porque creen en un Dios bueno y creen que Dios no va a enviar al infierno a alguien que se porta bien, que no fuma, que no toma, que no roba, que no miente, que supuestamente hace todas las cosas bien. Ese es el concepto erróneo que el diablo también ha puesto en la mente de algunos. Esto lo dice la palabra, que ha cegado el entendimiento, el Dios de este siglo, de este mundo, para que no le resplandezca la gloria de Dios. Entonces es el concepto que ellos tienen de que también van para el cielo, por supuestamente ser buenos y no necesitar una iglesia, no necesitar un don ministerial, no necesitar religiosidad para poder ir al cielo. Esto no es lo que la palabra de Dios nos enseña. El hombre siempre se ocupa en hacer algo para poder tratar de ser bueno o de poder en sus fuerzas lograr la salvación. Piensan en un Dios bueno, claro, pero un Dios bueno es un Dios justo, y un Dios justo castiga el pecado y la maldad. Y el hombre está lleno de pecado desde que nace. Por eso el castigo es meritorio para todos los que nacemos. Por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos el regalo de la salvación a través de Jesucristo. El hombre se cree capaz de lograr su propia salvación. Se cree competente para hacerlo y cree que Dios va a aceptar sus obras. Y es lo que ellos dicen acá. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué obras debemos poner en práctica? Y es que las obras de Dios no consisten en hacer lo que haya sido mandado por Dios, sino en aceptar lo que ha sido hecho por Dios. Y vuelvo a repetir esto que es importante. Las obras de Dios no consisten en hacer lo que haya sido mandado por Dios, sino en aceptar lo que ha sido hecho por Dios. Esto quiere decir que es lo que Dios ha hecho y no lo que nosotros hacemos lo que es importante. Es la obra de Dios y no las obras del ser humano las que valen para nuestra salvación. Por eso aquí dice: y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Jesús estaba diciendo que Dios provee la comida. Él es quien ha provisto esa comida para nosotros hoy en día y nosotros debemos comer de ella. En la parábola de la gran cena, el Señor de la casa extendió una invitación para un banquete y dijo a sus siervos: id a las calles principales para decirles a todos cuanto encontréis que están invitados a venir. Hoy está vigente esa invitación. Se trata de una comida gratuita, pero es una comida espiritual. Es una comida que solamente Dios Padre puede dar a través de su Hijo. Hoy en día está esa invitación abierta, pero el mundo no quiere. Por diferentes motivos que ya hemos explicado, por ellos mismos, porque aún están agradados del mundo, porque no quieren cambiar, porque están dolidos, porque tal vez sus padres no fueron un ejemplo, por muchas cosas, pero esa dureza del corazón del hombre hace que no se quieran acercar, y el único culpable somos nosotros, es el hombre, no es Dios, así que después no podemos echarle la culpa a Dios. Mira cómo termina este versículo 13, cómo muestra la dureza del corazón del ser humano. Aquí están estos hombres que el Señor había alimentado milagrosamente, que les había dado pan y pez y había saciado su sed y su hambre física, y aquí están reprochándole y tentándole y diciéndoles: danos señal. ¿Qué obras haces tú? En otras palabras, no querían creer en Él de ninguna manera. Y le estaban antes reprochando y haciendo preguntas que ellos mismos ya las tenían, porque el Señor dice: ustedes no han visto las señales, y viendo las señales, vienen solo para saciarse. Mira la dureza del corazón del hombre. La obra que verdaderamente agrada a Dios es que creamos en Jesús, que confiemos en Él. Pero creer en Jesús, ¿qué es? El mundo entero, como ya lo dije, dice: yo creo en Jesús. Todos creen en Jesús. Los musulmanes creen en Jesús. Y si yo digo: ¿crees en Papá Noel? Todos dicen: claro, yo creo en Papá Noel. Pero no es creer en Jesús solamente. Como ya dije, los demonios también creen y tiemblan, pero ellos no son salvos. ¿Creemos en extraterrestres? Unos dicen sí, otros dicen no. Es la misma pregunta: ¿crees en Jesús? Todos responden sí, yo creo en Jesús. Ahora, ¿le crees a Jesús? Creer en Jesús es creerle a Él. ¿Crees que Jesucristo existe? ¿Que es el verdadero Hijo de Dios, que es Dios? ¿Crees que Jesucristo es quien la Biblia dice que es? ¿Confías en Él como tu Salvador? Hacia allá podría ir la pregunta, más bien, en vez de solamente decir: ¿crees en Jesús? Si entramos a un burdel en cualquier momento, o a alguien en un estado de drogadicción o de cualquier otra cosa, y le preguntamos si cree en Dios o en Jesús, dicen sí. Pero realmente esa manera de vivir es la que muestra que se cree en Jesús. Todos dicen que creen en Jesús, pero es que mismo Santiago muestra que nuestras obras muestran nuestra fe. Y no es decir que creemos en Jesús, es mostrar que creemos en Jesús y que Jesús habita en nuestra vida. Es creer que Dios es hombre, que nació de mujer aquí en la tierra, porque como hombre necesitaba cumplir la ley y morir en una cruz para morir por todos nuestros pecados, lo que un hombre no podía hacer. Un hombre tenía que cumplir las demandas dadas por Dios Padre en la ley para no castigar el pecado, y ningún hombre lo pudo hacer ni lo puede hacer. Solo Jesús es quien la Biblia nos muestra que fue sin pecado, tentado en todo, pero sin pecado. Creemos en el sacrificio de Jesús en la cruz, que a través de la muerte en la cruz Él perdona mis pecados. Pero no es solo decir sí, gracias por perdonarme, vivir mi vida como quiero y ya creer que voy para el cielo. Todo el mundo que parte, que se cree que fue que Dios lo envió para el cielo. Y todo el mundo que parte, todo el mundo cree que se fue con Dios. ¿Por qué? Si no queremos estar con Dios en la tierra, creemos que cuando partimos vamos con Él para el cielo. Mira cómo el mundo está equivocado, y aún el mundo religioso está equivocado, que no entendemos que la obra que verdaderamente agrada a Dios es creer en Jesús y confiar en Él y creerle a Él. La fe o creencia bíblica es mucho más que creer en que ciertas cosas son verdaderas. La fe bíblica habla de una fe salvadora,
que nos habla de confianza y de apoyarnos en los hechos que Jesús habla, apoyarnos en Él. Y voy a dar una ilustración que ya he dado muchas veces para concluir. Una silla, por ejemplo, nos sirve para verla fuertemente, que tenga materiales fuertes y que veamos que puede soportar nuestro peso sea cual sea, y podemos creer que se ensambló correctamente y tenemos fe natural para creer que si yo me siento en esa silla no se va a romper, así como hacemos cuando llegamos a la iglesia o a otro lugar y nos sentamos en una silla, tenemos fe natural en esa silla. Sin embargo, esta no es una fe bíblica. La fe bíblica es sentarnos en esa silla, en realidad es confiar en la silla para mantener nuestro peso sin tocar el suelo. La fe no es creer si eso es una silla, sino la fe es confiar en que la silla me puede sostener. Esto es un ejemplo simbólico. Ahora muchos creen en Jesús como la silla, pero ahora ¿crees que Él te puede sostener? ¿Cree que es tu Salvador? ¿Crees que Él puede cambiar tu vida? ¿Crees que Él te puede dar vida eterna? ¿Crees que Él puede saciar todas las áreas de tu vida? Eso es sentarnos en Jesús. Eso es habitar en Jesús. Eso es sentarnos en la silla. ¿Confiamos en su muerte como el pago total de nuestra deuda por el pecado? ¿Dependemos de su resurrección como garantía de que nosotros también seremos levantados el día que tengamos que partir? Esto es lo que habla la palabra de Dios. A este punto es que quiero referirme acerca de creer en Jesús. ¿Cómo vivimos? Eso es lo que muestra si creemos en Jesús o no. Hay muchos que no están seguros si realmente creen en Jesús o en no. Solamente desean creer en Jesús. O sienten que creen un poco en Jesús, pero es que lo que nos da la salvación no es sentir, es hacer. Hoy quiero también hacer un llamado y sé que muchos tenemos la seguridad de nuestra salvación y estamos seguros de que creemos en Cristo Jesús y le creemos a Cristo Jesús. Y muchas cosas de las que Dios nos manda sabemos que nos llevan a pruebas, que aumentan nuestra fe, nos bendicen y que tienen un propósito en la vida de Cristo cuando son enviadas por Él. Y esto es importante y lo hacemos y continuamos luchando y perseverando porque sabemos que no es fácil. Pero todos aquellos que no le buscan, que no se acercan a Dios, que no abren una Biblia, que no leen un versículo, que no tienen un devocional, que no tienen una iglesia local. ¿Cómo se puede decir que soy hijo de Dios y voy para la eternidad y no tener una iglesia local? Ay Dios, versículo que ya hemos superestudiado, que Pablo dijo, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Plural, vosotros, cuando nos reunimos somos el templo, no en la casa, sin estar haciendo nada somos el templo. Es increíble, y esta pregunta para todos los que tienen aún ese pensamiento. ¿Creen que no necesitan de una iglesia? ¿Creen que no necesitan orar? ¿Creen que no necesitan cambiar su vida? ¿Creen que no necesitan aprender del carácter de Dios a través de la palabra? ¿Creen que no necesitan nada de esto? Entonces, ¿por qué creen que van para el cielo? Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por un día más. Muchas gracias por enseñarnos cuál es la obra que verdaderamente te agrada a ti. Creer en tu Hijo y creerle a Él, confiar en Él. Necesitamos sí expresar verbalmente nuestra fe en Cristo Jesús. Y necesitamos aceptarle como Señor y Salvador, pero también necesitamos vivir como Él dice que tenemos que vivir. Tu palabra nos enseña cuál es el conducto regular, cómo debemos comportarnos en casa, porque así como hay reglas para un hijo dentro de una casa, también hay reglas para un hijo de Dios dentro de tu casa, dentro de la familia de la fe. Esto es lo que a veces no se entiende, por eso muchos creen que no se necesita de un lugar. Padre, yo te doy gracias por la iglesia local que nos has dado, te doy gracias por todo lo que has hecho allí, te doy gracias por cada bendición, por cada prueba que ha venido de ti, por todo lo que hemos podido hacer y te pido, Padre, que nos ayudes a continuar avanzando, a seguir viviendo en fe y seguir creyéndote, Padre, porque tú dijiste que necesitamos perseverar y el que perseverare hasta el fin. Eso es lo que tú hablas, Padre, que recibiremos recompensa también. Gracias, Papá lindo, por esta hermosa palabra. Te amamos y te bendecimos y dejamos todo en tus manos este día, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.